Cordial saludo para todos. Les damos la bienvenida a este debate en el que abordaremos el análisis de los enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social a partir de autores como Karl Marx, George Simmel y Lewis Coser. Este ejercicio académico está conformado por la compañera Katy Lorena Herrera, la cual es ponente, la compañera María Elizabeth Mejía, Daniela Hernández como contraparte y la compañera Maite Selene Serpa como encargada de las conclusiones, y mi persona, Giret Bonilla, como moderador de este debate. El desarrollo del debate será de la siguiente manera. Primero intervendrá la ponente, seguidamente, luego de su intervención viene la contraparte y posteriormente daremos inicio a lo que es una ronda de preguntas acerca de lo que hemos conocido del tema y finalizaremos con unas conclusiones. Sin más preámbulos, damos lugar a la compañera Katy. Hola, como decía mi compañera Girek, trataremos en este debate temas fundamentales como son el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx. Este es un documento político, digamos que más influyente de la historia y es una pieza clave para entender el pensamiento marxista. En esta se habla de la lucha de clases, la historia de la humanidad, que es la historia de lucha entre clases sociales. En la antigua Roma teníamos amo y esclavo, en la Edad Media señores que eran feudales y siervos, y en la actualidad los burgueses. También tenemos un pensamiento que aunque parecería crítico como es Simmel, entendemos también que así como Marx, que nos habla de las luchas sociales, Simmel nos habla de la lucha, el conflicto. Lo analiza como analiza el conflicto, aunque pueda parecer destructivo, en realidad tiene un papel constructivo en la formación social, ya que ayuda a definir límites, crear cohesión y transformar las estructuras sociales. También tenemos a un autor muy reconocido como es Serrano, con el artículo Aportaciones teóricas para la interpretación del conflicto social, pues Serrano nos ofrece un análisis cronológico de los principales enfoques teóricos utilizados para comprender los conflictos sociales a lo largo de la historia. El autor destaca la necesidad de aplicar esas teorías de manera crítica y conceptualizada, evitando enfoques reduccionistas y reconociendo la complejidad de los conflictos sociales. Ahora vamos con la compañera Daniela, encargada de la contraparte. Bueno, buenas noches. Sabemos que el cambio social no solo se produce a través del conflicto, sino que también a través de la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, con el diálogo y la búsqueda del consenso. La sociedad civil organizada también existen las ONG y los movimientos sociales que a menudo trabajan en conjunto con el Estado y el sector privado para abordar estas problemáticas. El conflicto también puede escalar fácilmente a la violencia, causando sufrimiento y destrucción material. Pero el conflicto a su vez también puede unir grupos sociales y esto lleva a una cohesión, ya que se colocan de acuerdo entre estos grupos con el fin de obtener una meta en conjunto. Bueno, ya hemos escuchado todos los argumentos acerca de la temática abordada. Ahora nos dispondremos a realizar las preguntas que debatiremos con nuestros argumentos ya previamente realizados sobre el tema. Vamos a empezar con el primer autor, que es Marx. La pregunta sobre él gira en torno a lo siguiente. ¿De qué manera la lucha de clases es una fuerza impulsora del cambio social? La que esté dispuesta a comenzar, pues levanta la mano para darle la oportunidad. Démosle lugar a la compañera Katy Lorena. La lucha de clases sociales ha sido transversal en toda la historia y estas no solo evidencia las tensiones económicas y sociales que existen en la actualidad, sino que actúa como motor de cambio, pues esto lleva a revoluciones que transforman completamente la estructura social. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos con la compañera Maite. Bueno, yo tengo como una aportación de que también es necesario
resaltar la valentía de estas personas, porque no se dejaron engañar y sobre todo tuvieron conciencia para convertirse en revolucionarios, y que gracias a estas acciones más adelante nos llevó a cambiar paradigmas y a abolir leyes injustas, propiedades privadas y clases de segmentación en la sociedad, como lo menciona Mar. Muy bien, compañera. Excelente tu aporte. ¿Quién más tiene algo que decir? Démosle lugar a la compañera María Mejía. Bueno, desde mi punto de vista, la lucha de clases es clave en los cambios sociales, porque revela las desigualdades que muchas veces normalizamos. Cuando los grupos oprimidos se organizan y exigen condiciones más justas, eso sacude el sistema y obliga a transformarlo. Esa tensión entre clases no solo genera conflicto, sino también los impulsa al avance de derechos, leyes y formas que organizan más equitativamente. Excelente. Bueno, con todo esto hemos llegado a la conclusión de que gracias a la contracorriente de la lucha de clases se llega a experimentar un momento histórico en la sociedad que le dio pues una visión armónica y más equitativa y justa al mundo en el cual pues nos desarrollamos. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta que dice, ¿en qué medida las teorías de Marx sobre la lucha de clases siguen siendo relevantes en el contexto de las desigualdades socioeconómicas actuales? Compañera Katy. A pesar de que el manuscrito de Marx fue escrito hace mucho tiempo, en el siglo XIX, vemos que nada ha cambiado, o sea, la realidad pasada con la de ahora es muy parecida. Solo ha evolucionado y cambiado los actores. Las desigualdades que Marx evidenció y denunció persisten en el día de hoy, aunque de diferentes formas. Las tensiones entre quienes controlan los medios de producción y quienes ponen y venden la mano de obra. Quienes venden su trabajo continúan generando conflictos, movimientos sociales y demandas por justicia económica. Muchas gracias, compañera. ¿Quién más desea abordar algo? Démosle lugar a la compañera María Mejía. Bueno, desde mi perspectiva, la teoría de Marx sigue siendo muy relevante hasta el día de hoy, porque aunque vivimos en un mundo de grandes desigualdades entre quienes tienen el poder económico y quienes apenas sobreviven, aunque los conflictos han cambiado, la idea de las tensiones entre clases impulsan la historia que siguen vigente. Basta con mirar las protestas sociales, la concentración de riquezas para ver que esas luchas por injusticia y equidad siguen marcando el rumbo de nuestra sociedad. Es correcto. Otro ejemplo de esto podemos ver cómo en un lugar muy cercano, en nuestros trabajos, muchas veces nuestros jefes abusan pues de su poder y no nos dan como que el reconocimiento que necesitamos nosotros como trabajadores o los derechos que necesitamos. Por ejemplo, cuando necesitamos un permiso para una cita médica, a veces nos los niegan y pues es algo que va en contra pues de la dignidad humana. Vamos a continuar con el segundo autor, que es George Simmel. La pregunta gira en torno a cómo puede el conflicto actuar como un proceso de socialización que fortalece las relaciones y cohesiona grupos sociales. La compañera Daniela, vamos a darle el turno a ella. Para Simmel, el conflicto no es simplemente una disfunción social, sino que es una forma de interacción social que es tan fundamental como la cooperación o la competencia. También vemos que puede ser una fuerza social constructiva que contribuye a la cohesión social, al fortalecimiento de las relaciones y al cambio social. Muy bien, vamos a darle pase a la compañera Maite. Algo que es válido aclarar es que muchos de nosotros vemos el conflicto como solo eso, una pelea que causa una división, tensiones, y pues es un punto válido, pero el conflicto tiene un sentido de que si el grupo está en disputa con el otro y no se unen para ganar lo que se desea, lógicamente los va a dividir aún más. Y así sí será algo negativo, que pues no ha de solucionarse ni muy pronto y pues puede acarrear muchas consecuencias, ¿sí? Simmel lleva este concepto a un escenario más pacífico. Por ejemplo, las manifestaciones que se realizan en contra del gobierno o en contra de una ley.
pero de forma calmada, que fijan objetivos y se unen acertadamente para contrarrestar una propuesta. Teniendo en cuenta esto, vemos la importancia pues, de lo que es el conflicto que nos ayuda a desarrollar grandes cambios sociales y también a crear vínculos con otras personas. Ahora vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿en qué situaciones el conflicto contribuye a la integración social y cuándo puede ser un factor de desintegración? Vamos a darle lugar a la compañera Kat. Pues el conflicto contribuye a la integración social cuando en los territorios, en las comunidades, en las sociedades existen reglas, normas o estructuras que canalicen esas tensiones, dinamizando el grupo, corrigiendo las desigualdades internas y redefiniendo las relaciones de poder sin destruir la unidad. Como por ejemplo los conflictos familiares, que se resuelven mediante el diálogo. Sin embargo, el conflicto no está a escapo de actuar como un proceso desintegrador, cuando se enraiza y se vuelve crónico, violento y carece de mecanismos de resolución de conflicto. Cuando este es el caso, el conflicto no construye, sino que fractura los lazos sociales, creando aún más divisiones y rupturas en la comunidad, como es el caso del conflicto armado que se vivió en todo el país en los Montes de María. Es un conflicto que no tenía normas, no tenía reglas, que fue infundado por el terror, por el miedo que estos grupos armados, al margen de la ley, sometieron a estas comunidades, creando así desplazamientos, zozobras. Entonces, en este caso, el conflicto sí es algo negativo que destruye el tejido social. Es correcto, compañera. Excelente tu aporte. ¿Quién más quiere intervenir? Vamos con la compañera María Mejía. Bueno, el conflicto contribuye a la integración social cuando de forma constructiva, es decir, cuando permite que las personas o grupos resuelvan sus diferencias, lleguen a un acuerdo y fortalezcan sus relaciones. Por ejemplo, en una comunidad, un conflicto sobre recursos puede generar un espacio de negociación que permiten acuerdos más justos y de mayor cohesión. Sin embargo, el conflicto se convierte en un factor de desintegración cuando se vuelve destructivo, cuando no hay comunicación ni empatía y solo alimenta la división y el resentimiento. Muy bien, compañera. Vamos con la compañera Maite. Apoyando a lo que ya mis compañeras han dicho, ¿sí? Que digamos que el conflicto se ve como un factor de desintegración cuando no existen parámetros de diálogo. Simmel dice que un conflicto es fructífero cuando no se afecta, sino que mejora algo, si no se le hace, si no se basa en una situación inaceptable. Hemos concluido con esta pregunta de que es válido realizar el conflicto siempre y cuando se haga de una forma correcta y se respeten los ideales de cada quien y cumpla para llevar un propósito. Ahora vamos con la siguiente pregunta, pero esta es con respecto al autor Lewis Coser. Dice, ¿cuáles son las funciones positivas del conflicto en las sociedades y cómo contribuyen al equilibrio social? Quien esté dispuesto a empezar, levanta la mano. Vamos a empezar con la compañera María Mejía. Desde mi punto de vista, lo que plantea Lewis Coser tiene mucho sentido. El conflicto, más que algo malo, puede ser una oportunidad. Sirve para cuestionar lo que no está funcionando en una sociedad. Permite que las personas se expresen y luchen por sus derechos. Y eso a la larga puede unir a los grupos y mejorar las relaciones. Al final, el conflicto ayuda a que la sociedad se adapte y evolucione manteniendo un equilibrio más justo. Paso a la compañera Katy con su aporte. Sí, un poco lo que decía mi compañera María, pues según Lewis, el conflicto no es del todo negativo, pues cuando se tiene un conflicto se requiere atención, porque mediante de esto se pone de manifiesto las tensiones, las dificultades, las desigualdades que necesitan de esa atención, pero también conlleva a generar colectivamente transformaciones constructivas. De igual forma genera la solidaridad interna al confrontar el problema sobre las partes que están teniendo este conflicto y también así refuerzan la cohesión interna de los grupos, contribuyendo al equilibrio del sistema social.
Es correcto, también hay que mencionar que Siemens nos dice que la sociedad no es un escenario estático en donde debe existir la armonía estática, valga la redundancia, sino que siempre deben haber transformaciones para que ésta pueda avanzar. Y bueno, vemos que el conflicto él lo plantea de esta manera como algo positivo que lleva a avanzar y mejorar las cosas negativas que están en la sociedad. Ahora le damos continuidad a la compañera Daniela. Bueno, como lo dijo la compañera Giret, sabemos que el conflicto también desafía el statu quo, que promueve la innovación y el cambio dentro de un grupo o de la sociedad. La confrontación de ideas y perspectivas diferentes puede llevar a una identificación de problemas y a una búsqueda más efectiva con soluciones nuevas e innovadoras. Vamos con la compañera María Mejía. Bueno, a la final, el punto no es evitar el conflicto, sino aprender a enfrentarlo de manera que se convierta en una oportunidad para mejorar como sociedad. Sí, eso Correcto. es cierto, porque a veces nos quedamos en el problema, como metiéndole el dedo a la llaga, pero no damos el siguiente paso, que es la transformación social. Cuando no somos capaces de poner nuestras ideas en la mesa, porque no todos pensamos iguales, aquí tenemos autores con pensamientos diferentes, pero que confluyen en algo, y es la lucha social y la transformación. Las luchas nos tienen que llevar a una transformación social, pero positiva, obviamente. Es correcto. Y así vemos ejemplificado lo que hemos dicho anteriormente, que el conflicto hace daño cuando no se llega a nada, cuando solamente uno se frustra en ese problema y ya, pero se vuelve positivo cuando buscamos la manera de solucionarlo. Ahora vamos con la última palabra, la última pregunta que dice, ¿cómo puede el conflicto fortalecer las instituciones y los grupos sociales y bajo qué condiciones podría ser perjudicial? Bueno, aquí me permito abrir un poco el debate con una argumentación que tengo que dice, el conflicto puede fortalecer las instituciones y los grupos sociales cuando logran establecer metas, liderazgos y mejorar las estructuras internas de esas organizaciones. Gracias al conflicto, las organizaciones y los grupos pueden comprender sus realidades, porque si nunca llegan a nada, jamás van a conocer sus falencias. No obstante, el conflicto llega a ser perjudicial si no existen entes que lo dirijan y que no den paso a un consenso entre las partes afectadas, sino como ya lo dijimos, se frustren en ese escenario conflictivo que hay. Ahora vamos a darle lugar a la compañera Daniela, que fue la primera que levantó la mano, y luego seguimos con la compañera María Mejía. Bueno, vemos que las instituciones y los grupos que son capaces de gestionar y de resolver conflictos de manera efectiva se vuelven más adaptables y resilientes. Estos pueden aprender a responder a los desafíos y adaptarse a nuevas circunstancias. Desde mi experiencia, creo que el conflicto puede ser útil cuando se usa para mejorar algo positivo. Como cuando en un grupo se discute o se encuentran en algún problema, o sea, hay una diferencia y se discute y se da ideas para resolver de manera positiva ese conflicto. Eso puede hacer que todos se unan más y que las instituciones se vuelvan más fuertes. Pero también he visto que si no se maneja bien, con respeto y diálogo, el conflicto puede romper relaciones y causar problemas y no dar solución. Vamos con la compañera Katy, que tiene otra intervención. Sí, cuando hablamos de las instituciones y los grupos sociales, pues estos siempre buscan pues esa transformación social, ¿cierto? Pero ¿cuándo se vuelve perjudicial? Cuando estas clases políticas, cuando las grandes maquinarias entran en estos grupos, en estas instituciones para su bien particular. Por ejemplo, siguiendo un poco con el conflicto armado que se vivió en la zona, el conflicto armado que se vivió acá en los Montes de María, también fue orquestado por las instituciones y por algunas organizaciones que en algún momento trabajaron para la sociedad. Entonces, el manifiesto de Marx, finalizando, dice como toda la clase proletaria unidos, todos los trabajadores unidos del mundo podrían hacer el cambio. Entonces, la unidad es fundamental en estos grupos y en las instituciones, cuando se persigue un mismo objetivo, digámoslo así, un mismo objetivo,
para ver estos cambios sociales, los cambios que decía Jirel cuando el empleador vulnera los derechos del trabajador, cuando la misma tecnología en estos momentos, digamos que atenta contra la mano obrera, porque obviamente un trabajador gana menos porque ya está tecnificada la empresa o la organización o donde se trabaja. Entonces, son todas estas acciones que conllevan a que se vivan unos conflictos, digamos que específicos, pero también como estas organizaciones buscan hacer ese cambio social, pero solo cuando hay una unidad, cuando la institución y los grupos sociales están unidos bajo un mismo objetivo y no se dejan salpicar de estas grandes maquinarias como son la política, las familias pudientes que siempre tergiversan porque hay leyes o reglas que contribuyen a que estas familias o a que la burguesía siga reinando sobre el proletariado. O sea, Bueno, correcto. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, pues ya hemos tenido claro lo que es en realidad un conflicto. Como estudiantes de sociología, pues es un concepto nuevo que estamos viendo. Y ahora vamos a empezar con las conclusiones que están a cargo de las compañeras Maite, Selene Serpa. Todo como un solo tema de lo que hablamos, pues hicimos una evaluación detallada de los hitos teóricos y métodos que han explicado los conflictos sociales a lo largo del tiempo. Comenzamos con las ideas del siglo XIX, donde el darwinismo social y el marxismo establecieron las bases para entender la lucha de clases y el poder de la sociedad. A medida que pasamos a teorías más modernas, observamos un crecimiento en la última década donde han surgido nuevas ideas que tratan la complejidad de los conflictos sociales. Sin embargo, criticamos la inclinación conservadora del diálogo de la ideología posmoderna, que pone más énfasis en el consenso y la paz en la teoría del conflicto social. Esta visión a menudo refleja un escepticismo que reduce la importancia de las luchas y tensiones que forman parte de la vida social. Asimismo, debatimos sobre cómo el estudio de la historia social ha dominado el análisis de los conflictos, sugiriendo que es necesario mezclar diferentes teorías sociológicas para evitar relatos desconectados de la realidad que vive la gente. Se hizo un enfoque variado que combinó las perspectivas a nivel general y a nivel individual, lo que permitió una comprensión más completa de los conflictos. Finalizamos afirmando que los estudios históricos deben basarse en interpretaciones con múltiples causas y en fuentes directas, evitando relatos que pasen por alto la teoría. Es crucial que los investigadores se dediquen a analizar la conexión entre teoría y práctica, reconociendo que los conflictos sociales son fenómenos en constante cambio que requieren un análisis profundo y contextual. Bueno, esto ha sido todo. Le damos gracias a todas por su participación y por los aportes relevantes. Esto ha sido todo.